Muy buenos días. Aquí estamos un día más, juntos y juntas, para caminar en el consejo de Dios. Ese consejo de Dios que nos transmite tranquilidad, fortaleza, que cuando llega a nuestra vida nos guía y nos ayuda a enfrentar la jornada con una nueva expectativa. En esta mañana vamos a leer juntos y juntas en Jeremías capítulo 29 y versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En esta mañana, cuando teníamos nuestro culto familiar, tenemos por costumbre también recoger una promesa de una cestita, como esta, ¿veis? Que está llena de promesas del Señor, y el Señor me daba este texto, un texto realmente precioso. Yo sé. Y cuánta paz y cuánta tranquilidad nos da saber de que el Señor está en control, de que Él conoce, que Él sabe y que nosotros podemos confiar en Él para poder caminar durante toda esta jornada en la paz y en la alegría de la presencia del Señor guiando nuestra vida. Jeremías tenía algunas noticias, unas eran buenas, las otras eran malas. Y la verdad es que las malas noticias eran extremadamente malas. El Señor le había dicho que pasarían 70 años en el destierro, en Babilonia, y que tenían que sufrir este proceso. Pero también había buenas noticias. Y esas buenas noticias eran que al final volverían a casa. Él tenía planes para ellos. Planes de prosperidad, dice, no de calamidad. Planes para darles esperanza y para darles un futuro. Pero eso todavía significaba que una generación entera pasaría antes de que la promesa de esta esperanza pudiese cumplirse. No es fácil esperar, ¿verdad? Pero ayer había una frase que me decía Lali que le había gustado. Aprender a esperar en el Señor mientras esperamos en el Señor, ¿no? Y creo que esta es el gran secreto. El Señor tiene para nosotros un futuro lleno de esperanza. Y tenemos que aprender a esperar en Él mientras esperamos a Él. El Señor nos dice que algunas veces sus planes toman tiempo para hacerse realidad. No se hacen de un día para otro. Y probablemente tú y yo sabemos algo de todo esto. Hay tiempos largos de espera. Y esto puede puede descorazonarnos, puede traer desaliento. Por eso es importante recordar que un futuro cargado de esperanzas y de bendiciones no sucede automáticamente. Hay cosas que tenemos que aprender a hacer para que esto llegue a completarse. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar al Señor en oración. Esperar que Él haga lo que tiene que hacer en el tiempo adecuado para bendecir nuestra vida y para cumplir el propósito de su promesa en nosotros. Probablemente pase algún tiempo, pero no desmayemos, no nos vengamos abajo, no pensemos, el Señor no se acuerda. No, el Señor tiene una memoria excelente y Él se acuerda de todo, especialmente de las promesas que Él ha hecho para nuestra vida. Y esas promesas son fieles y son verdaderas. Esas promesas son en Él sí y en Él amén. Por eso nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y lo hacemos a través de la oración. Cuando oramos por ese futuro que Él nos ha prometido, un futuro lleno de esperanza. Tenemos que buscarlo al Señor. Dice el mismo profeta, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29, 12 y 13. Pon tu corazón en las manos de Dios. Búscalo, espera en Él, confía en su palabra y verás cómo tu futuro se llena de esperanza, de luz, de alegría, de gozo. Porque Dios es fiel y Él cumple su palabra.
La segunda cosa que tenemos que hacer es ser diligentes en la obediencia. Tenemos que caminar en obediencia delante del Señor. Tenemos que luchar por permanecer firmes, ser discípulos que honren su nombre, hombres y mujeres que caminan en fe. Tenemos que aprender a vivir sabiendo de que tenemos un Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él y que Él va a hacer que nosotros podamos caminar con alegría en su presencia, esperando ese futuro lleno de esperanza que será una realidad en el tiempo de su propósito. Dice la palabra del Señor que ya sea que te desvíes a derecha o a izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Isaías 30:21. Tienes que escuchar su voz, dirigiendo tus pasos día a día. Y cuando lo haces y caminas en la dirección y en la orientación de Dios, tu futuro y tu esperanza están asegurados. Dios ha planificado para nosotros un futuro lleno de esperanza. Así que descansemos en el Señor. Confiemos plenamente en Él. Él va a ayudarnos para vivir nuestro presente, pero también para avanzar hacia un futuro donde su presencia es la realidad que va a sostenernos, que va a abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor está con nosotros y debemos nosotros confiar en Él, porque Él ha prometido que va a darnos un futuro y una esperanza. Los que creyeron en el Señor vivieron el gozo del retorno a casa. Y nosotros, creyendo en Él, también podemos vivir en el gozo del cumplimiento de su palabra. Que el Señor nos bendiga.